En la víspera de Nochebuena, una joven irrumpe en el parque de bomberos llevando en brazos a 2 bebés gemelos recién nacidos. Al revelar quiénes son los infantes, todos los presentes se derrumban en lágrimas. El aroma a canela y manzanas asadas impregnaba el hogar de los Fernández esa Nochebuena, y los copos de nieve danzaban tras la ventana, tejiendo un telón de fondo perfecto para la noche festiva. Lucía, de 10 años, estaba sentada sobre la mullida alfombra del salón, haciendo muecas a sus hermanos gemelos de 3 meses, Pablo y Hugo. Los bebés balbuceaban y reían, sus ojos brillantes reflejando las parpadeantes luces de Navidad. «Lucía, cariño, ¿puedes vigilar a los niños solo 1 minuto más?», llamó Carmen desde la cocina, su tono amable mezclado con el tintineo de la cubertería. «Claro, mamá», respondió Lucía, haciendo cosquillas en las regordetas barrigas de los gemelos. En la cocina, Antonio, aún con su vieja chaqueta de bombero sobre la camisa festiva, rodeó a Carmen por la espalda mientras ella daba los toques finales al pavo. 25 años en el cuerpo de bomberos y esta es la primera Nochebuena que paso entera en casa, murmuró Antonio, besando el cuello de Carmen. Carmen se giró, sonriendo. Y no podría ser más perfecta, con toda nuestra familia unida. Un estruendo súbito hizo que la pareja se separara alarmada. Antonio corrió hacia el salón, con Carmen pisándole los talones. Lucía estaba allí, con los ojos desorbitados por el miedo. «¿Papá? ¿Qué ha sido eso?». Antes de que Antonio pudiera responder, un destello anaranjado iluminó la ventana, seguido de un calor intenso que parecía irradiar de las paredes. «¡Fuego!», gritó Antonio, su instinto de bombero activándose de inmediato. «Carmen, coge a los bebés. Lucía, conmigo». Lucía se quedó paralizada, el pánico se apoderó de ella. El sonido de cristales rompiéndose resonó por la casa mientras las llamas comenzaban a lamer las cortinas. «Lucía», la voz de Antonio atravesó el miedo. «Recuerda lo que te enseñé. Respira hondo, mantén la calma». Las palabras de su padre penetraron en la neblina del terror. Lucía asintió, tomando una larga y firme bocanada de aire. «Bien, cariño. Ahora coge la manta de emergencia del armario y envuelve a los gemelos». Con manos temblorosas, Lucía agarró la manta ignífuga que su padre siempre guardaba cerca. Carmen le puso a Pablo y Hugo en brazos, con lágrimas rodando por sus mejillas, mientras tosía por el humo que llenaba rápidamente la habitación. «Id con vuestra hermana», gritó Carmen por encima del crepitar de las llamas. «No sin ti», replicó Antonio, atrayendo a Carmen hacia él. Lucía, con los gemelos a salvo en sus brazos, miró a sus padres. El miedo en sus ojos era palpable, pero había algo más: determinación. «Lucía, corre», ordenó Antonio. «Recuerda el plan de escape. Ve al parque de bomberos. No mires atrás». Con una última mirada angustiada a sus padres, Lucía corrió hacia la puerta trasera, con los bebés llorando en sus brazos. El calor era sofocante, el humo denso. Podía oír la madera crujir y derrumbarse a su espalda. Al salir al patio trasero, Lucía jadeó al contacto con el aire gélido de la noche. La nieve bajo sus pies se derretía por el infierno que dejaba atrás. Sin detenerse, corrió, sus pies descalzos hundiéndose en la nieve mientras cruzaba el jardín. Las calles eran un caos. Los vecinos salían de sus casas, gritando y señalando. El fuego no se limitaba a la casa de los Fernández. Varias casas cercanas también estaban en llamas. Lucía siguió corriendo, sus pulmones ardiendo por el esfuerzo y el humo. Los gemelos lloraban, sus diminutas caras enrojecidas por el calor y el miedo. Las palabras de su padre resonaban en su mente. «Ve al parque de bomberos, no mires atrás». Pero no pudo evitarlo. En medio de la calle, Lucía se giró. Su hogar era una visión infernal, devorado por las llamas contra el cielo nocturno. Por un instante, creyó ver 2 figuras en la ventana del piso de arriba, abrazándose. «¡Mamá! ¡Papá!», gritó, su voz perdida en el rugido del fuego y el caos. Un estruendo ensordecedor rasgó la noche cuando el tejado se derrumbó. Lucía sintió como si le hubieran arrancado el corazón.
Las lágrimas nublaron su visión mientras se obligaba a seguir corriendo. Las calles pasaban borrosas. El peso de los gemelos en sus brazos parecía aumentar con cada paso. Las sirenas aullaban a lo lejos, acercándose. Lucía se concentró en la imagen del parque de bomberos. Allí era donde debía ir, donde encontraría ayuda, donde sus padres la encontrarían. Intentaba convencerse. Con los pulmones en llamas y los músculos gritando de agotamiento, Lucía finalmente divisó las luces de la estación. Reuniendo sus últimas reservas de fuerza, aceleró. ¡Ayuda!, gritó, su voz ronca y desesperada. ¡Por favor, ayuda! Las puertas de la estación se abrieron y varias figuras uniformadas corrieron hacia ella. Lucía se tambaleó los últimos pasos antes de desplomarse en los brazos de una bombera. «Mis hermanos», jadeó, levantando a los gemelos. «Salven a mis padres». Mientras la conciencia se desvanecía, la última visión de Lucía fue el cielo nocturno. No eran estrellas lo que veía, sino cenizas, miles de diminutas brasas brillantes ascendiendo en la oscuridad, llevándose consigo los restos de su antigua vida. El mundo se volvió negro y Lucía se sumió en la inconsciencia, sin saber que su vida y la de sus hermanos habían cambiado para siempre en aquella noche de Navidad. La alarma resonó estridente por el parque de bomberos, un sonido agudo que cortó la quietud de la noche de Navidad. Ángeles Angie Sánchez, la bombera de guardia, se levantó de un salto, su corazón latiendo con la adrenalina familiar. Pero lo que vio al abrir las puertas de la estación la dejó helada por un momento. Una niña, de no más de 10 años, se tambaleaba hacia ella. Sus pies descalzos dejaban un rastro sangriento en la nieve. En sus brazos llevaba un bulto que se movía y emitía débiles sonidos. «Ayuda», susurró la niña, su voz apenas audible antes de colapsar. Angie se movió en un instante, atrapando a la niña y al bulto antes de que golpearan el suelo. El olor a humo era intenso. «Manuel, Carlos, necesito ayuda aquí», gritó Angie, llevando a los niños adentro. Sus colegas corrieron, sus ojos se abrieron de par en par ante la escena. Carlos tomó a la niña inconsciente de los brazos de Angie mientras Manuel ayudaba con el bulto. «Dios mío», exclamó Manuel al desenvolver la manta. «Son bebés, gemelos». Sus pequeños rostros estaban manchados de hollín, sus gemidos eran débiles y se cortaban con la tos. «Llama a una ambulancia», ordenó Angie, iniciando los primeros auxilios en los gemelos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras revisaba sus vías respiratorias. La sala se llenó de una actividad frenética. El capitán Gómez salió de su despacho, con el rostro como una máscara de preocupación. «¿Qué ha pasado?» «Fuego, señor», respondió Carlos, trabajando sobre la niña mayor. Llegó cargando a los bebés. Angie se centró en los gemelos, su entrenamiento tomando el control. Limpió suavemente sus bocas y narices, murmurando palabras de consuelo. «Venga, pequeños, respirad para mí». Como si respondieran a su súplica, uno de los bebés soltó un fuerte llanto, seguido por el otro. Angie sintió una ola de alivio. «Bien, chicos», susurró, con lágrimas de gratitud brillando en sus ojos. Un sonido de tos llamó su atención. La niña mayor se estaba despertando. Sus ojos se abrieron con pánico. «¡Los bebés!», gritó intentando levantarse. «Tranquila, cariño», dijo Carlos suavemente, sujetándola. «¿Tus hermanitos están bien? ¿Están con Angie?» La niña giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Angie. El alivio en su mirada fue palpable. «¡Los salvaste!», dijo Angie, su voz densa por la emoción. «Fuiste muy valiente». Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro tiznado de la niña. «Mis padres», sollozó, todavía estaban dentro. Un pesado silencio cayó sobre la estación, roto solo por el lejano sonido de las sirenas. «¿Cuál es tu nombre, pequeña?», preguntó el capitán Gómez amablemente, arrodillándose a su lado. La niña tragó saliva, pareciendo de repente más pequeña y frágil. «Lucía», susurró ella. «Lucía Fernández». El impacto fue instantáneo y brutal. Angie sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. A su alrededor vio conmoción e incredulidad en los rostros de sus colegas. «¿Fernández?», repitió el capitán, su voz temblando.
¿Hija de Antonio y Carmen Fernández? Lucía asintió, mas lágrimas caían. El capitán Gómez retrocedió tambaleándose, apoyándose en una mesa cercana. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados por el horror. «Dios mío», murmuró. «Antonio». La revelación los golpeó a todos como una ola. Antonio Fernández, un bombero retirado, un héroe local, un amigo entrañable. Carmen, su esposa, conocida por su trabajo voluntario en la comunidad. El primer sollozo vino de Manuel, un sonido gutural de dolor que pareció abrir las compuertas. En segundos, la estación se llenó de llantos ahogados y lágrimas silenciosas. Angie sintió que su propio corazón se rompía. Había trabajado con Antonio durante años, asistió a su boda con Carmen y celebró cuando supieron que Lucía estaba en camino. Sosteniendo a los gemelos con más fuerza, miró a Lucía. La niña observaba la escena con confusión y dolor, como si solo ahora comprendiera realmente la magnitud de su pérdida. Angie se movió, sentándose al lado de Lucía con los bebés. Sin decir palabra, Lucía se apoyó en ella, su pequeño cuerpo temblando de sollozos. «Lo siento mucho, cariño», susurró Angie, con la voz ahogada. «Lo siento tanto». El capitán Gómez se recompuso, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Los equipos de rescate están en camino a la casa de los Fernández», informó, su voz áspera. «Haremos todo lo que podamos». Pero la mirada que intercambió con Angie lo decía todo. Ambos sabían, dada la condición de Lucía y los gemelos, que las posibilidades eran escasas. El sonido de las sirenas que se acercaban se hizo más fuerte y pronto los paramédicos entraron en la estación. Mientras examinaban a los niños, Angie se encontró incapaz de soltar la mano de Lucía. «Tienen que ir al hospital», dijo uno de los paramédicos, «para observación». Angie asintió, luego miró a Lucía. «Iré contigo, ¿vale? No te dejaré sola». Lucía apretó su mano en respuesta, sus ojos llenos de miedo y gratitud. Mientras se preparaban para irse, Angie apartó al capitán Gómez. «Señor». «Ve con ellos, Angie», dijo él suavemente. «Te necesitan ahora». Angie vaciló, luego habló en voz baja. «Sí, cuando tengamos noticias sobre Antonio y Carmen». El capitán asintió, comprendiendo. «Te llamaré yo mismo». Angie tragó el nudo en su garganta y se volvió hacia los niños. Mientras ayudaba a subir a Lucía y los gemelos a la ambulancia, hizo una promesa silenciosa. «Cuidaré de vosotros», murmuró. «Pase lo que pase». Las puertas de la ambulancia se cerraron y se dirigieron al hospital universitario, dejando atrás un parque de bomberos de luto, unidos en su dolor por la pérdida de uno de los suyos y decididos a honrar su legado cuidando de los hijos que dejó atrás. El amanecer trajo una escena de desolación donde antes había una calle festiva. Ahora solo quedaban escombros humeantes, acompañados del amargo olor a madera carbonizada. Bomberos agotados, después de una noche luchando contra las llamas, buscaban entre las cenizas con rostros marcados por el hollín y la tristeza. El capitán Gómez se paró frente a lo que quedaba de la casa Fernández, su mirada fija en las ruinas ennegrecidas. Cada trozo de madera carbonizada se sentía como una tonelada pesando sobre su corazón. «Capitán», llamó una voz suave. Era Sergio, uno de los investigadores de incendios. «¿Hemos encontrado algo?» Gómez cerró los ojos por un momento, armándose de valor. Con un asentimiento, siguió a Sergio hacia el esqueleto de la casa. El suelo crujía peligrosamente bajo sus pies mientras avanzaban. Sergio se detuvo cerca de lo que una vez fue la escalera al segundo piso. Allí, señaló, con la voz temblando ligeramente. Gómez miró y sintió que su corazón se hundía. Dos cuerpos, abrazados, parcialmente cubiertos por los escombros. Incluso en la muerte, Antonio y Carmen Fernández parecían protegerse mutuamente. «Dios mío, Antonio», murmuró Gómez, cayendo de rodillas. «¿Por qué no salisteis?» Sergio puso una mano en el hombro del capitán. «Por lo que podemos reconstruir, parece que quedaron atrapados tratando de llegar a las habitaciones de los niños». Gómez asintió, incapaz de hablar. Antonio, siempre el héroe, hasta el final.
Mientras el equipo trabajaba para retirar los cuerpos, Gómez se apartó y sacó su teléfono. Tenía una llamada que hacer, una promesa que cumplir. En el hospital, Angie estaba sentada junto a la cama de Lucía, observando a la niña dormir inquieta. Los gemelos estaban en incubadoras cercanas, sus pequeños pechos subiendo y bajando rítmicamente. El teléfono vibró en su bolsillo. Angie contestó, su corazón acelerado al ver el nombre del capitán Gómez. «Señor», respondió, su voz baja para no despertar a Lucía. «Ángeles», la voz del capitán era ronca. Los hemos encontrado». Angie cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. No necesitó preguntar nada más. «Entiendo», respondió, su voz apenas un susurro. «¿Cómo están los niños?», preguntó Gómez después de un momento de silencio. «¿Estables? ¿Los gemelos están respondiendo bien al tratamiento?» Angie miró a la niña dormida. «Ella está luchando». «Ángeles, tenemos otro problema», continuó Gómez. «Los servicios sociales están en camino. Quieren discutir el futuro de los niños». Angie sintió una ola de protección. «Entendido, señor. Estaré esperando». Apenas había colgado cuando Lucía comenzó a agitarse, murmurando en sueños. «No. Fuego. Mamá. Papá». «Shh. Está bien», susurró Angie, sosteniendo la mano de Lucía. «Estás a salvo». Los ojos de Lucía se abrieron de golpe, llenos de terror. «Angie», jadeó, aferrándose a la bombera. «Estoy aquí, cariño», dijo Angie, abrazándola, sintiendo el pequeño cuerpo temblar. «Estoy aquí». Lucía lloró en silencio en los brazos de Angie durante largos minutos. Cuando finalmente se calmó, miró a Angie con los ojos rojos e hinchados. «¿No han vuelto, verdad?», preguntó con una voz pequeña y rota. El corazón de Angie se hizo añicos. «No, cariño, no han vuelto». Lucía asintió lentamente, como si ya supiera la respuesta. «¿Qué nos va a pasar ahora?». Antes de que Angie pudiera responder, llamaron a la puerta. Una mujer de mediana edad entró, seguida por el capitán Gómez. «Buenos días», dijo la mujer, su voz profesional pero amable. «Soy Patricia, de Servicios Sociales. Necesitamos discutir algunas cosas». Angie sintió a Lucía encogerse contra ella. «No es un buen momento», comenzó, pero Patricia la interrumpió. «Desafortunadamente, no podemos demorarlo. Necesitamos determinar un hogar temporal para los niños lo antes posible». Lo que siguió fue una tensa discusión, con las voces elevándose ocasionalmente. Patricia hablaba de protocolos y procedimientos, mientras que Angie y el capitán Gómez argumentaban que los niños necesitaban familiaridad y estabilidad. Lucía lo observaba todo con los ojos muy abiertos, su miedo creciendo visiblemente. Finalmente, Angie se puso de pie, su voz firme. «Yo me haré cargo de ellos». Todos en la habitación se volvieron hacia ella, sorprendidos. «Ángeles», comenzó el capitán Gómez, pero ella lo interrumpió. «Conocía a Antonio y Carmen. Eran mis amigos. Estos niños me conocen. Puedo ofrecerles un hogar estable y seguro mientras todo esto se resuelve». Patricia parecía escéptica. «Señorita Sánchez». «Angie Sánchez». «Señorita Sánchez, entiendo su deseo de ayudar, pero hay procedimientos que seguir. Evaluaciones, visitas domiciliarias». «Pues hágalas», replicó Angie, decidida. «Pero no separe a estos niños. Ya han perdido demasiado». El capitán Gómez intervino. «Puedo dar fe del carácter de Ángeles, es una de las mejores bomberas que he conocido. Si dice que puede cuidar de estos niños, le creo». Patricia miró de Angie al capitán, luego a Lucía, que se aferraba a Angie como si su vida dependiera de ello. Con un suspiro, Patricia asintió. «Está bien. Podemos arreglar una tutela temporal mientras evaluamos la situación. Pero requerirá mucho trabajo, señorita Sánchez». Angie miró a Lucía, luego a los gemelos en sus incubadoras. «Estoy lista». Las siguientes horas fueron un torbellino de papeleo y arreglos. Al anochecer, Angie se encontraba en casa con 3 niños asustados y traumatizados. Lucía se negaba a dormir, temiendo que Angie desapareciera si cerraba los ojos. Los gemelos, sintiendo la tensión en el aire, lloraban sin cesar. Angie se movía de una habitación a otra,
calmando a los bebés, consolando a Lucía, luchando contra su propio agotamiento y dolor. Alrededor de las 3 de la mañana, con los gemelos finalmente dormidos, Angie encontró a Lucía acurrucada en el sofá del salón, mirando fijamente el árbol de Navidad que Angie no había tenido tiempo de quitar. «Hola, pequeña», dijo Angie suavemente, sentándose a su lado. «¿No tienes sueño?» Lucía negó con la cabeza, sus ojos aún fijos en las luces parpadeantes. «Cada vez que cierro los ojos, veo el fuego». Angie sintió que se le encogía el corazón. Suavemente acercó a Lucía, envolviéndola en un abrazo. «Sabes, tu papá una vez me dijo algo sobre el fuego», comenzó Angie, su voz suave en la oscuridad de la habitación. «Dijo que el fuego puede destruir, pero también puede purificar. Puede acabar con lo viejo, pero también deja espacio para que algo nuevo crezca». Lucía la miró, con lágrimas brillando en sus ojos. «¿Cómo puede salir algo bueno de esto?» Angie besó la coronilla de Lucía. «No lo sé, cariño, pero te prometo que lo descubriremos juntas, ¿vale?» Lentamente, los ojos de Lucía se volvieron pesados. Angie siguió abrazándola, murmurando palabras de consuelo, hasta que la niña finalmente se durmió. Contemplando a la niña en sus brazos, Angie hizo una promesa silenciosa a Antonio y Carmen. Cuidaría de sus hijos, sin importar nada. De las cenizas de esta tragedia ayudaría a construir algo nuevo, algo bueno. Con ese pensamiento, Angie finalmente permitió que sus propias lágrimas cayeran, silenciosas, en la noche de Navidad que lo había cambiado todo. El llanto de un bebé despertó a Angie antes del amanecer. Se levantó automáticamente, con los ojos pesados, y tropezó hasta la improvisada guardería de los gemelos. Era Pablo esta vez, su carita roja mientras lloraba. «Shh, ya está, pequeño», murmuró Angie, levantándolo suavemente. El olor a pañal sucio la golpeó. «Ah, ya veo, arreglemos eso». Mientras cambiaba a Pablo, Angie miró a Hugo, que dormía plácidamente. Era un milagro que uno no despertara al otro con el llanto. Con Pablo limpio y alimentado, Angie lo acomodó de nuevo en la cuna. Estaba a punto de volver a la cama cuando oyó un grito ahogado desde la habitación de Lucía. Corriendo, Angie encontró a Lucía sentada, con los ojos desorbitados por el terror, sus manos agarrando las sábanas. «Lucía, cariño, ¿qué pasa?», preguntó suavemente, sentándose en el borde de la cama. El fuego», balbuceó Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro. «Volví a ver el fuego». Angie atrajo a Lucía a un fuerte abrazo, sintiendo el corazón de la niña acelerado contra su pecho. «Solo fue una pesadilla, cariño. Estás a salvo aquí». Lucía sollozó contra el hombro de Angie. «Quiero a mi mamá», susurró, su voz quebrada. Angie tragó el nudo en su propia garganta. «Lo sé, cariño. Lo sé». Se quedaron así un largo rato, Angie meciendo suavemente a Lucía hasta que los sollozos de la niña cesaron. Cuando Lucía finalmente se calmó, Angie miró el reloj. Las 5:30 a.m. «¿Qué tal un chocolate caliente?», sugirió, intentando sonreír. Lucía asintió tímidamente y juntas fueron a la cocina. Mientras Angie preparaba las bebidas, observaba a Lucía, notando las ojeras bajo los ojos de la niña, la forma en que se sobresaltaba con los ruidos repentinos. El día comenzó temprano e intenso. Después del desayuno, Angie se apresuró a preparar a todos para las citas médicas. Vestir y alimentar a 2 bebés y a una niña traumatizada resultó ser más desafiante que cualquier incendio que hubiera combatido. En el hospital, el doctor Martín examinó a los gemelos cuidadosamente, su ceño fruncido por la preocupación. «Todavía tienen algunos problemas respiratorios», le explicó a Angie. «La inhalación de humo puede tener efectos a largo plazo. Tendremos que vigilarlos de cerca». Angie asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. «¿Qué puedo hacer para ayudar?». El médico prescribió una serie de tratamientos y medicamentos, explicando cada uno en detalle. Angie lo absorbió todo, decidida a hacer lo que fuera necesario por la salud de los gemelos. Mientras tanto, Lucía se sometió a su propia evaluación con la doctora Elena, una psicóloga infantil.
Cuando la sesión terminó, la doctora apartó a Angie. Lucía está lidiando con un trauma severo, explicó en voz baja. Necesitará terapia regular y mucho apoyo emocional. Angie miró a Lucía, sentada en silencio en la sala de espera, abrazando un oso de peluche que una enfermera le había dado. «Haré lo que sea necesario», prometió Angie. De vuelta en casa, Angie se encontró haciendo malabares para alimentar a los gemelos, preparar el almuerzo para Lucía y tratar de mantener la casa en orden. Apenas tuvo tiempo de revisar los mensajes de su teléfono. Había varias llamadas perdidas del capitán Gómez. Con un suspiro, Angie devolvió la llamada mientras observaba a Lucía jugar distraídamente con su comida. Ángeles, la voz del capitán, sonó aliviada. «¿Cómo va todo?» «Desafiante», admitió Angie, «pero nos las arreglamos». «Escucha», continuó Gómez. «Sé que estás de permiso para cuidar de los niños, pero te necesitamos en el parque esta tarde. Hay una reunión importante sobre el incendio». Angie cerró los ojos, sintiendo una punzada de culpa. Su deber como bombera y su nueva responsabilidad hacia los niños estaban en conflicto. «Yo no estoy segura de poder dejar a los niños, capitán», comenzó. «Ya he pensado en eso», interrumpió Gómez. Cristina, la esposa de Manuel, se ofreció a quedarse con ellos unas horas. Angie dudó, mirando a Lucía, luego a los gemelos durmiendo en el parque de juegos. «Está bien», aceptó finalmente. «Estaré allí». Cuando Cristina llegó, Angie pasó casi media hora explicando las rutinas de los bebés y las necesidades de Lucía. Lucía lo observó todo con ojos ansiosos. «Volverás, ¿verdad?», preguntó Lucía cuando Angie estaba a punto de irse, su voz temblando ligeramente. Angie se arrodilló para mirar a Lucía a los ojos. «Te prometo que volveré, cariño. Siempre». Lucía asintió, pero sus ojos todavía estaban llenos de miedo. Angie la abrazó con fuerza antes de irse, con el corazón apesadumbrado. En el parque de bomberos, el ambiente era sombrío. La reunión fue larga y emocionalmente agotadora, con discusiones sobre la causa del incendio, los procedimientos de respuesta y cómo honrar la memoria de Antonio Fernández. Cuando finalmente terminó, Angie estaba exhausta. Estaba a punto de irse cuando el capitán Gómez la llamó aparte. «¿Cómo estás lidiando realmente con todo esto, Ángeles?», preguntó amablemente. Angie dudó, luego bajó un poco la guardia. «Es duro, capitán, más duro de lo que jamás imaginé, pero estos niños me necesitan». Gómez asintió, poniendo una mano reconfortante en su hombro. «No estás sola en esto, Ángeles. Todos estamos aquí para ayudar». Para demostrarlo, varios colegas se acercaron, ofreciendo palabras de apoyo y promesas de ayuda. Angie sintió una oleada de gratitud por su familia de bomberos. Al regresar a casa, Angie encontró a Lucía dormida en el sofá, un libro de cuentos abierto sobre su pecho. Cristina informó que el día había sido tranquilo, con solo algunos momentos de ansiedad de Lucía. Después de que Cristina se fue, Angie se sentó al lado de Lucía, apartando suavemente el pelo de la niña de su cara. Lucía se movió, sus ojos se abrieron lentamente. «Volviste», murmuró adormilada, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Prometí que lo haría, ¿no?», respondió Angie suavemente. Lucía se acurrucó más cerca de Angie, quien la rodeó con sus brazos. En ese momento, con los gemelos durmiendo plácidamente y Lucía a salvo a su lado, Angie sintió una renovada determinación. Sería difícil, sí, habría días desafiantes y noches de insomnio. Pero al mirar el rostro somnoliento de Lucía, Angie supo que lo haría todo de nuevo, sin dudarlo. Esta era su nueva normalidad ahora. Un hogar temporal que Angie comenzaba a darse cuenta de que podría convertirse en mucho más que eso. Con el apoyo de sus compañeros bomberos y su propia fuerza interior, enfrentaría cada desafío, porque estos niños que habían llegado a ella en medio del fuego y la tragedia ya habían encontrado un lugar permanente en su corazón. Angie miraba fijamente el informe preliminar de la investigación del incendio, su corazón acelerado con cada línea que leía. Las palabras origen sospechoso y posible acto criminal saltaban de la página, inquietando su ya agobiada mente.
Esto no tiene sentido, murmuró, pasándose una mano por el pelo con frustración. El capitán Gómez, sentado al otro lado del escritorio en su oficina del parque de bomberos, suspiró pesadamente. Lo sé, Ángeles, pero la evidencia no miente. El patrón de propagación del fuego, múltiples puntos de origen. Esto no fue un accidente. Angie cerró los ojos, sintiendo una oleada de náuseas. La idea de que alguien pudiera haber causado deliberadamente el fuego que mató a Antonio y Carmen era casi insoportable. Pero, ¿quién haría esto? ¿Y por qué? Preguntó, su voz temblando de emoción contenida. Gómez dudó, luego sacó una gruesa carpeta de su cajón. Podría tener algo que ver con el último caso de Antonio antes de retirarse. Angie tomó la carpeta. Sus ojos se abrieron de par en par al leer el título. Operación Fénix. Confidencial. Antonio estaba investigando una serie de incendios sospechosos, explicó Gómez mientras Angie hojeaba los documentos. Creía que había una red organizada detrás de ellos, posiblemente involucrando a individuos de alto rango. Angie sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Descubrió algo? Estaba cerca, respondió Gómez con gravedad. Pero entonces llegó su jubilación forzada. Un accidente durante una llamada que lo dejó con una lesión en la rodilla. La mente de Angie giró con las implicaciones. Creo que lo obligaron a retirarse para evitar que continuara con la investigación. Gómez asintió lentamente. Es una posibilidad que no podemos ignorar. Justo en ese momento, el teléfono de Angie vibró. Era un mensaje de Cristina, la esposa de Manuel, que estaba cuidando a los niños. Lucía tuvo otro episodio. Está preguntando por ti. Angie se levantó bruscamente. Tengo que irme, le dijo a Gómez, quien asintió comprensivo. De camino a casa, Angie no podía dejar de pensar en las revelaciones sobre el pasado de Antonio. Siempre lo había conocido como un bombero dedicado y un amigo leal. La idea de que hubiera estado involucrado en algo tan peligroso era perturbadora. Al llegar a casa, Angie encontró a Lucía acurrucada en el sofá, con los ojos rojos de tanto llorar. «Hola, cariño», dijo Angie suavemente, sentándose a su lado. «He oído que has tenido un día difícil». Lucía se arrojó a los brazos de Angie, sollozando. Volví a ver el fuego, susurró entre sollozos. Pero esta vez había un hombre. Angie se congeló. ¿Un hombre? ¿Qué hombre, Lucía? Lucía se apartó, su mirada distante, como si reviviera el recuerdo. Estaba fuera de la casa antes de que empezara el fuego. Papá le estaba gritando. El corazón de Angie se aceleró. ¿Podría ser esta la pieza que faltaba del rompecabezas? Lucía, cariño, ¿puedes recordar algo más sobre ese hombre?, preguntó Angie con delicadeza, tratando de no asustar a la niña. Lucía frunció el ceño, concentrándose. Él tenía una cicatriz aquí, señaló su propia mejilla. Angie sintió un escalofrío recorrer su espalda. La descripción era vaga, pero era un comienzo. En los días siguientes, Angie se encontró dividida entre cuidar a los niños e investigar en secreto el pasado de Antonio. Revisó viejos informes de incendios, habló discretamente con otros bomberos e incluso hizo algunas llamadas a contactos de la policía. Durante una de estas investigaciones, Angie notó algo extraño. Un coche negro parecía estar aparcado en la calle con más frecuencia, siempre con alguien vigilando su casa. Una noche, mientras acostaba a los gemelos, Angie vio una figura moviéndose en las sombras del patio trasero. Sus instintos de bombera y ahora sus instintos maternales se pusieron en alerta máxima. Corrió a la habitación de Lucía con el corazón palpitante. «Lucía, cariño, despierta», susurró urgentemente. «Tenemos que jugar a un jueguito, ¿vale? Vamos a escondernos, como al escondite». Lucía, todavía adormilada, asintió confundida. Angie recogió a los gemelos y, con los 3 niños, se encerró en el sótano, su teléfono ya marcando al capitán Gómez. «Hay alguien aquí», susurró en el momento en que él contestó. «Creo que vienen por los niños». «Estamos en camino», respondió Gómez de inmediato. «No os mováis». Los minutos siguientes fueron los más largos de la vida de Angie.
Abrazó a los niños, tratando de mantener a Lucía tranquila y a los gemelos en silencio mientras escuchaba atentamente cualquier sonido de arriba. Cuando finalmente escuchó las sirenas acercándose, Angie dejó escapar un suspiro de alivio, pero sabía que esto era solo el comienzo. Después del incidente, con la casa rodeada de policías y bomberos, Angie tomó una decisión. No podía seguir simplemente reaccionando. Era hora de pasar a la ofensiva. «Capitán», llamó a Gómez aparte. «Necesito saber todo sobre la Operación Fénix. Todo». Gómez la estudió por un largo momento, luego asintió con gravedad. «Está bien, Ángeles, pero debes entender que una vez que tomes este camino, no hay vuelta atrás». Angie miró a Lucía, que estaba siendo consolada por Cristina, y a los gemelos durmiendo en los brazos de Manuel. Su determinación se solidificó. «Lo entiendo», respondió con firmeza. «Pero estos niños son mi responsabilidad ahora. Haré lo que sea necesario para mantenerlos a salvo». Las sombras del pasado de Antonio Fernández se proyectaban sobre el presente, amenazando el futuro de los hijos que había dejado atrás. Angie sabía que los días venideros serían peligrosos, pero estaba lista para enfrentar lo que viniera, porque ahora ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de proteger a su nueva familia, sin importar el costo. El aroma a tortitas llenaba la cocina, mientras Angie, con destreza, daba la vuelta a una en la sartén. A su lado, Lucía, de pie en un taburete, removía más masa con intensa concentración. «¿Así, Angie?», preguntó la niña, levantando el cuenco para que lo inspeccionara. Angie sonrió, sintiendo una oleada de orgullo. «Perfecto, cariño. Te estás volviendo muy buena en esto». El sonido de un llanto llegó desde el monitor de bebés. Angie se dispuso a ir, pero Lucía la sorprendió. «Yo voy, Angie», dijo Lucía, bajando del taburete. «Tú termina las tortitas». Angie observó, conmovida, cómo Lucía corría a la habitación de los gemelos. En las últimas semanas, la niña había asumido con entusiasmo el papel de ayudante oficial con sus hermanos. Siguiendo a Lucía hasta el dormitorio, Angie se detuvo en la puerta, observando en silencio. Lucía ya estaba inclinada sobre la cuna de Hugo, hablándole en voz baja. «Ya está, Huguito», murmuró, extendiendo la mano para frotar la barriga del bebé. «Tu hermana está aquí». Como por arte de magia, los sollozos de Hugo cesaron, reemplazados por gorgoteos felices. Angie sintió que su corazón se expandía de amor por estos niños que habían llegado tan inesperadamente a su vida. El día continuó con su nueva rutina familiar. Después del desayuno, era hora de la revisión médica de los gemelos. En la consulta del pediatra, Angie sostenía a Pablo mientras el doctor Martín lo examinaba. Lucía, sentada en la silla a su lado, sostenía cuidadosamente a Hugo. «Bueno, tengo una gran noticia», anunció el médico con una sonrisa. «Su función pulmonar ha mejorado significativamente. Están progresando de verdad». Angie dejó escapar un suspiro de alivio que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. «Es maravilloso, doctor». «¿Oyes eso, Huguito?», susurró Lucía al bebé en sus brazos. «Te estás poniendo más fuerte». Como en respuesta, Hugo soltó una pequeña risa, su primera sonrisa real. El sonido llenó la habitación, haciendo sonreír a todos. «Mira», exclamó Lucía, con los ojos brillantes. «Me ha sonreído». Angie sintió que se le saltaban las lágrimas. Momentos como este hacían que todas las noches de insomnio y los días estresantes valieran la pena. De vuelta en casa, Angie encontró un mensaje de Patricia, la trabajadora social. «Necesito hacer una visita de seguimiento», decía el mensaje. «¿Le vendría bien mañana por la tarde?» Angie sintió un nudo en el estómago. Aunque sabía que estas visitas eran necesarias, no podía evitar sentirse ansiosa. A la mañana siguiente, mientras Angie preparaba la casa para la visita de Patricia, escuchó un alboroto en la puerta principal. Al abrir, encontró a un grupo de sus colegas bomberos, liderados por el capitán Gómez. «Veníamos a ayudar con algunas reparaciones», explicó Gómez con una sonrisa. «Pensamos que te vendría bien una mano». Angie se quedó sin palabras, conmovida por su muestra de apoyo.
Durante todo el día, la casa se llenó del sonido de martillos, risas y conversaciones animadas. Lucía seguía a los bomberos, fascinada, haciendo preguntas interminables sobre su trabajo. Cuando Patricia llegó para su visita, fue recibida por una escena de actividad familiar y apoyo comunitario. Angie notó la mirada de aprobación en los ojos de Patricia mientras observaba a Lucía ayudar a uno de los bomberos a pintar una pared. Después de la inspección, Patricia apartó a Angie. «Debo decir, Ángeles, que estoy impresionada. Los niños parecen estar adaptándose bien». Angie asintió, pero dudó. «Son increíbles, solo que a veces me preocupa si estoy haciendo lo suficiente». Patricia sonrió amablemente. «Es natural sentirse así. Pero por lo que veo, les estás proporcionando exactamente lo que estos niños necesitan: estabilidad, amor y apoyo». Las palabras de Patricia aliviaron algunos de los miedos que Angie había estado guardando. Quizás realmente podría hacer esto. Esa noche, después de que todos se hubieran ido y los gemelos estuvieran dormidos, Angie encontró a Lucía sentada en silencio en el porche trasero. «Hola, cariño», dijo Angie suavemente, sentándose a su lado. «¿En qué piensas?» Lucía guardó silencio por un momento, luego habló en voz baja. «Los echo de menos. A mamá y a papá». Angie sintió que se le encogía el corazón. «Lo sé, cariño, es normal echarlos de menos. A veces», continuó Lucía, con la voz temblorosa, «tengo miedo de olvidar cómo eran». Angie acercó a Lucía, abrazándola con firmeza. «No dejaremos que eso suceda. ¿Qué tal si empezamos un álbum de recuerdos? Podemos poner fotos y escribir historias sobre ellos». Lucía asintió contra el pecho de Angie, luego levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero había una chispa de esperanza en ellos. «Ángeles», dijo, vacilante. «Sí, cariño. Yo sé que no eres mi verdadera mamá, pero ¿te importaría si te llamo mamá a veces? Solo cuando realmente lo necesite». Angie sintió como si su corazón fuera a estallar de emoción. Abrazó a Lucía con más fuerza, luchando contra sus propias lágrimas. «Por supuesto que no me importa, mi amor», susurró. «Puedes llamarme como quieras». Lucía se relajó en el abrazo, dejando escapar un pequeño suspiro de alivio. «Gracias, mamá». La palabra flotó en el aire de la noche, cargada de significado. Angie sabía que todavía quedaba un largo camino por recorrer, lleno de desafíos y obstáculos. Pero en ese momento, con Lucía en sus brazos y los gemelos durmiendo plácidamente dentro, sintió una profunda certeza. Esto era familia, no definida por la sangre, sino por el amor, por la elección de estar ahí el uno para el otro, sin importar nada. Y Angie supo, con cada fibra de su ser, que haría cualquier cosa por proteger y amar a estos niños que se habían convertido en su mundo entero. Angie se despertó sobresaltada, con el corazón acelerado. Algo la había despertado, un ruido fuera de lo común. Se levantó en silencio. Años de entrenamiento como bombera agudizaron sus sentidos. Al acercarse a la ventana, vio una figura moviéndose rápidamente por el jardín. No era la primera vez en las últimas semanas que notaba una actividad extraña alrededor de la casa. Con el vello de punta, Angie revisó todas las puertas y ventanas antes de dirigirse a la habitación de los gemelos. Encontró a Lucía ya allí, sentada entre las dos cunas, con los ojos muy abiertos en la penumbra. «Lucía, ¿qué haces despierta, cariño?» «Protegiéndolos», susurró la niña, su voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Oí un ruido. Angie sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Lucía se estaba volviendo más protectora con sus hermanos, un reflejo del trauma que había soportado. «Hiciste bien en estar alerta», dijo Angie suavemente, sentándose al lado de Lucía. «Pero recuerda que es mi trabajo protegeros a todos». Lucía asintió a regañadientes, dejándose guiar de vuelta a la cama. Pero incluso después de que Angie la arropara, la niña mantuvo los ojos fijos en la puerta, como un pequeño centinela. A la mañana siguiente, Angie llegó al parque de bomberos para su turno, su mente aún apesadumbrada por los eventos de la noche anterior. Fue recibida por un capitán Gómez visiblemente molesto. «Ángeles, tenemos que hablar», dijo,
llevándola a su oficina. Dentro, Angie notó inmediatamente cristales rotos en el suelo, los restos de lo que había sido la ventana de la oficina. ¿Qué ha pasado? Gómez suspiró pesadamente. Vandalismo. Pero no solo eso. Le entregó a Angie un trozo de papel arrugado. Encontramos esto con el ladrillo que rompió la ventana. Angie sintió que se le helaba la sangre al leer el mensaje. Aléjate de los niños Fernández o habrá consecuencias. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Angie, su mente acelerada. Primero extraños alrededor de la casa, ahora esto. Ángeles, dijo Gómez, su voz grave, creo que es hora de que consideremos que tú y los niños podríais estar en peligro real. En los días siguientes, Angie se sumergió en una investigación frenética, utilizando sus contactos en el departamento de policía y peinando los viejos archivos de Antonio. Desenterró información inquietante. Antonio Fernández aparentemente se había ganado algunos enemigos poderosos en su última investigación. Nombres de empresarios influyentes e incluso algunos funcionarios corruptos comenzaron a surgir, todos potencialmente vinculados a una red de incendios criminales que Antonio estaba a punto de exponer antes de su jubilación forzada. Una tarde, mientras Angie revisaba documentos esparcidos por la mesa de la cocina, apareció Lucía, frotándose los ojos somnolientos. «Mamá», llamó vacilante, la palabra aún nueva en sus labios. «Lucía, ¿está todo bien?» Angie escondió rápidamente los papeles más incriminatorios. «Claro, cariño, solo trabajo aburrido de mayores. Vuelve a la cama, ¿vale?» Pero Lucía no se movió, sus ojos de repente alerta. Escaneó la cocina como si buscara amenazas invisibles. «Hay gente mala detrás de nosotros, ¿verdad?», preguntó abruptly. Angie sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo podría explicarle algo así a una niña que ya había perdido tanto? «Lucía». «Te oí hablar por teléfono», continuó Lucía, su voz temblando ligeramente. «Sobre la gente que le hizo daño a papá. Quieren hacernos daño a nosotros también». Angie se arrodilló, encontrando la mirada de Lucía. «Escucha, mi amor, te prometo que haré todo, absolutamente todo, para manteneros a salvo a ti y a tus hermanos. ¿Entiendes?» Lucía asintió, luego sorprendió a Angie con un fuerte abrazo. «Sé que lo harás. Eres fuerte, como lo era papá». Esas simples palabras solidificaron la decisión de Angie. A la mañana siguiente, convocó una reunión urgente con sus colegas de mayor confianza en el parque de bomberos. En la estación, Angie expuso la situación, compartiendo sus hallazgos y preocupaciones. La sala se quedó en silencio por unos momentos antes de estallar en una cacofonía de voces decididas. «Estamos contigo, Ángeles», declaró Manuel, su rostro generalmente jovial endurecido por la resolución. «Antonio era uno de los nuestros», añadió Cristina, la esposa de Manuel, «lo que significa que estos niños son familia, y nosotros protegemos a la familia». Uno por uno, todos en la sala ofrecieron su ayuda. Un plan comenzó a tomar forma. Turnos de vigilancia alrededor de la casa de Angie, investigaciones discretas sobre los sospechosos y preparativos para una posible evacuación de emergencia. Mientras se concretaban los detalles, Angie se sintió abrumada por la efusión de solidaridad. Estas personas, sus colegas y amigos, estaban dispuestos a arriesgarlo todo para protegerla a ella y a los niños. De vuelta en casa, Angie comenzó los preparativos secretos para una posible huida. Se prepararon y escondieron estratégicamente bolsas de emergencia. Se planificaron y memorizaron rutas de escape. Se le indicó a Lucía un juego que podrían tener que jugar algún día, que implicaba salir de la casa muy rápida y silenciosamente. Una noche, mientras Angie revisaba las cerraduras por enésima vez, escuchó un sonido desde la habitación de los gemelos. Corriendo hacia allí, encontró a Lucía calmando a Hugo, que se había despertado llorando. «Shh, ya está, Huguito», susurró Lucía. «Tu hermana mayor está aquí. No te pasará nada malo». Angie observó desde la puerta, su corazón llenándose de amor y determinación. Estos niños, que ya habían perdido tanto, confiaban en ella por completo. No les fallaría.
Esa noche, acostada en la cama pero incapaz de dormir, Angie reflexionó sobre cuánto había cambiado su vida. Hacía solo unos meses era solo otra bombera dedicada. Ahora era madre, protectora y posiblemente la única barrera entre estos niños inocentes y gente peligrosa que quería silenciar la verdad que Antonio había descubierto. El miedo estaba ahí, por supuesto, miedo a lo desconocido, miedo al fracaso. Pero superando el miedo había una resolución feroz. Angie sabía que haría cualquier cosa, enfrentaría cualquier amenaza para mantener a salvo a su nueva familia. Mientras el sueño finalmente la reclamaba, Angie hizo una promesa silenciosa a Antonio y Carmen Fernández. Continuaría el trabajo que habían comenzado, protegería a sus hijos y, sin importar el costo, encontraría la verdad detrás del fuego que había cambiado todas sus vidas. Las sombras podrían estar cerrándose a su alrededor, pero Angie estaba decidida a ser la luz que las disipara, guiando a Lucía, Pablo y Hugo hacia un futuro seguro y lleno de amor. El grito de Lucía cortó el silencio de la noche, haciendo que Angie saltara de la cama y corriera a la habitación de la niña. Encontró a Lucía sentada, con los ojos desorbitados por el terror, el cuerpo temblando. «Lucía, cariño, estoy aquí», susurró Angie, rodeándola con sus brazos. «Lo volví a ver», sollozó Lucía, aferrándose a Angie. «Lo vi todo otra vez». Angie acarició el pelo de Lucía, con el corazón encogido. Las pesadillas eran frecuentes, pero algo en esta se sentía diferente. «¿Quieres contarme sobre ello?», preguntó Angie suavemente. Lucía respiró hondo, tratando de calmarse. Era la noche del incendio, pero había más. Recordé algo que no había visto antes. Angie sintió un escalofrío. «¿Qué viste, Lucía?» «Un hombre», susurró Lucía, su mirada distante. «Salió de nuestra casa justo antes de que empezara el fuego. Llevaba algo. Parecía una lata». El corazón de Angie palpitó con fuerza. Esta podría ser la evidencia que necesitaban. «Lucía, ¿estás segura? ¿Puedes describir al hombre?» Lucía frunció el ceño, concentrándose. Era alto, pelo oscuro, y tenía una cicatriz en la cara, cerca del ojo. Angie sintió como si le hubieran quitado el aire de los pulmones. La descripción de Lucía coincidía con uno de los sospechosos que ella y el capitán Gómez habían identificado en su investigación secreta. «Has hecho muy bien en contarme esto, Lucía», dijo Angie, abrazando a la niña con más fuerza. «Eres muy valiente». Después de calmar finalmente a Lucía y conseguir que volviera a la cama, Angie se encontró ante un dilema agonizante. La información que Lucía había proporcionado podría ser crucial, desenmascarando potencialmente toda la conspiración. Pero compartirla significaría involucrar a Lucía directamente, poniéndola posiblemente en un peligro aún mayor. Angie pasó la noche en vela, sopesando sus opciones. Por la mañana, con ojeras bajo los ojos y una difícil decisión tomada, llamó al capitán Gómez. «Tenemos que hablar», dijo cuando él contestó. «En privado. Es sobre el caso». Se encontraron en una tranquila cafetería El Sol, lejos de la estación. Angie compartió la revelación de Lucía, observando cómo el rostro de Gómez pasaba por la conmoción, la ira y, finalmente, la determinación. «Esto lo cambia todo», dijo Gómez, su voz baja e intensa. «Con esta información podemos finalmente avanzar en la investigación». «¿Pero a qué costo?», cuestionó Angie, la preocupación clara en su voz. «Si descubren que Lucía recordó...» Gómez asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Lo mantendremos entre nosotros por ahora. Usaremos la información para guiar nuestra investigación, pero no mencionaremos la fuente». Pocos sabían que su conversación no había pasado desapercibida. Un hombre sentado unas mesas más allá se levantó en silencio, haciendo una discreta llamada telefónica mientras salía de la cafetería. En los días siguientes, Angie sintió que la tensión aumentaba. Coches desconocidos pasaban lentamente por su calle con más frecuencia. Una vez, creyó ver el brillo metálico de una cámara apuntando a su casa. La gota que colmó el vaso llegó en forma de otra carta anónima, entregada directamente a su buzón. «Sabemos lo que vio la niña. Retírate mientras puedas».
El pánico que sintió Angie fue rápidamente reemplazado por una feroz determinación. Era hora de actuar. En una reunión de emergencia con Gómez y sus colegas de mayor confianza, Angie expuso la situación. La decisión fue unánime. Era hora de esconder a Angie y los niños. «Hemos descubierto algo grande», reveló Gómez, extendiendo documentos sobre la mesa. La investigación de Antonio no era solo sobre incendios criminales aislados. Había descubierto una compleja red que involucraba fraude de seguros, lavado de dinero y posiblemente incluso tráfico de personas. El estómago de Angie se revolvió. La magnitud de la conspiración era aterradora. «Hay algunos nombres importantes involucrados», continuó Gómez. «Empresarios, políticos, incluso algunos miembros del departamento de policía. Por eso están tan desesperados por silenciarnos», concluyó Angie, el peso de la situación presionándola. El plan se hizo rápidamente. Angie y los niños serían llevados a un lugar seguro, una cabaña en la Sierra Aislada, propiedad de la familia de uno de los bomberos. Mientras tanto, Gómez y el equipo continuarían la investigación, ahora armados con nueva información. Esa noche, Angie reunió a Lucía y los gemelos, explicando que se irían de viaje sorpresa. «¿Es por los hombres malos?», preguntó Lucía, sus ojos serios más allá de sus años. Angie dudó, luego asintió. «Sí, cariño, pero no te preocupes, estaremos a salvo y pronto todo esto habrá terminado». Mientras hacían las maletas, Angie no pudo evitar sentir una mezcla de miedo y determinación. Se estaban acercando a la verdad, pero el peligro nunca había sido más real. En plena noche, un discreto convoy de 3 coches salió de la casa de Angie. En uno, Angie conducía con Lucía a su lado y los gemelos bien sujetos en sus sillas de coche. En los otros, bomberos armados y alerta, listos para cualquier cosa. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían tras ellos, Angie echó una última mirada por el espejo retrovisor. Su vida había cambiado irrevocablemente desde aquella fatídica Nochebuena. Ahora no era solo una bombera o una madre de acogida, era una protectora, una investigadora, alguien dispuesta a enfrentarse a una peligrosa conspiración para proteger a los niños que se habían convertido en su mundo. El camino por delante era incierto y lleno de peligros, pero Angie sabía que no estaba sola. Con la verdad de su lado y el apoyo de amigos leales, estaba preparada para enfrentar lo que viniera. Mientras el coche aceleraba por la carretera oscura, Angie hizo una promesa silenciosa a Antonio y Carmen Fernández. Descubriría la verdad, aseguraría la justicia y, sobre todo, mantendría a sus hijos a salvo. El enfrentamiento final se acercaba y Angie estaba decidida a ganar, sin importar el costo. El silencio de la cabaña en la sierra se rompió por el sonido estridente de una alarma. Angie se despertó al instante, con el cuerpo tenso y alerta. Corrió a la habitación de los niños, encontrando a Lucía ya despierta, con los ojos desorbitados por el miedo. «¿Mamá, nos han encontrado?», susurró Lucía con la voz temblorosa. Angie asintió sombríamente. «Sí, cariño, pero no te preocupes, tenemos un plan». Con movimientos rápidos y precisos, Angie recogió a los gemelos, aún dormidos, mientras instruía a Lucía para que cogiera la mochila de emergencia. Años de ser bombera la habían preparado para crisis, pero nada la había preparado completamente para este momento. Apenas habían llegado al salón cuando la puerta principal explotó, enviando astillas de madera por el aire. Angie protegió a los niños con su cuerpo, sintiendo los fragmentos golpear su espalda. A través del humo y el polvo emergieron 3 figuras sombrías. Liderándolos iba un hombre alto con una cicatriz cerca del ojo, exactamente como Lucía había descrito. «Se acabó el juego, bombera», gruñó, una sonrisa cruel torciendo sus facciones. «Entréganos a los niños y quizás te dejemos vivir». Angie sintió una oleada de furia surgir a través de ella. «Nunca», siseó, retrocediendo lentamente hacia la salida trasera. En ese momento, el caos estalló. Las ventanas se hicieron añicos cuando los colegas de Angie, que habían estado de guardia afuera, irrumpieron en la cabaña. El sonido de los disparos llenó el aire, mezclado con los gritos asustados de los niños. «Lucía, corre al sótano, ahora»,
gritó Angie, empujando a los gemelos a los brazos de la niña. Con una valentía que sorprendió incluso a Angie, Lucía agarró a sus hermanos y corrió, esquivando hábilmente escombros y refriegas. Angie se giró para enfrentarse a los intrusos, su mente acelerada para formar un plan. Vio al capitán Gómez enzarzado en un combate cuerpo a cuerpo con uno de los hombres, mientras Manuel intentaba someter a otro. El hombre de la cicatriz avanzó hacia Angie, con una pistola apuntando a su pecho. «¿Dónde están los niños?», exigió. «Nunca los tocarás», gruñó Angie, lanzándose sobre él en un movimiento desesperado. Cayeron, rodando por el suelo en una lucha frenética. Angie sintió el sabor de la sangre en su boca cuando el puño de él conectó con su cara, pero no cedió. Con un movimiento rápido, desarmó al hombre, enviando la pistola a deslizarse por el suelo. Mientras tanto, en el sótano, Lucía estaba agazapada en un rincón oscuro, sosteniendo a los gemelos con fuerza. Podía oír la pelea arriba, cada golpe haciendo que su corazón saltara. «Todo va a salir bien», susurró a los bebés, aunque su voz temblaba. «Angie nos salvará, lo prometo». De repente, la puerta del sótano se abrió de golpe. Lucía ahogó un grito cuando uno de los intrusos bajó las escaleras, sus ojos escudriñando la oscuridad. En un destello de coraje, Lucía tomó una decisión. Colocando a los gemelos suavemente detrás de unas cajas, respiró hondo y salió de su escondite. ¡Tú, grandullón!», gritó, su voz resonando en el sótano. «Estoy aquí». El hombre se giró, una sonrisa maliciosa formándose en su rostro. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?». Lucía corrió, atrayendo al hombre lejos de donde estaban escondidos los gemelos. Su corazón latía salvajemente, pero se mantuvo enfocada en una cosa: proteger a sus hermanos. Arriba, la lucha continuaba. Angie y sus colegas luchaban ferozmente, pero estaban en inferioridad numérica. Entonces, el hombre de la cicatriz, sangrando por un corte en la frente, jugó su carta final. «¡Basta de esto!», gritó, sosteniendo un pequeño dispositivo. «O os rendís, o vuelo este lugar por los aires con todos dentro». El tiempo pareció congelarse. Angie miró el detonador en su mano. Su sangre se heló. Reconoció ese tipo de dispositivo, igual que los utilizados en ataques de incendio provocados sofisticados. «Así es como matasteis a Antonio y Carmen, ¿no?», preguntó Angie, su voz llena de rabia y dolor. El hombre se rió, un sonido frío y sin humor. Antonio Fernández estaba cavando demasiado hondo. Descubrió nuestra operación, los incendios, el fraude de seguros. Todo. Tuvimos que silenciarlo. «¿Pero por qué?», preguntó Gómez, aún sosteniendo a uno de los matones inmovilizado. «¿Por qué llegar tan lejos? Dinero, poder». «Lo de siempre», respondió el hombre con indiferencia. «Nuestros clientes pagan bien para que sus problemas se solucionen con un incendio conveniente». Y Fernández estaba a punto de exponerlo todo. Angie sintió una oleada de náuseas. Tantas vidas perdidas, tantas familias destruidas, todo por la codicia. En ese momento, un grito desde el sótano heló la sangre de Angie. «¡Lucía!», gritó, su corazón acelerado por el miedo. Aprovechando la distracción, Angie se abalanzó sobre el hombre del detonador. Cayeron, luchando por el control del dispositivo. Angie sintió sus dedos rozar el detonador y en un movimiento desesperado se lo arrancó de la mano. «Gómez, coge», gritó, lanzando el dispositivo al capitán. Con el detonador asegurado, el rumbo de la batalla cambió. Los bomberos, entrenados y en forma, redujeron rápidamente a los invasores restantes. Angie corrió al sótano, su corazón amenazando con salirse del pecho. Encontró a Lucía acorralada por uno de los hombres, pero la niña no mostraba miedo. Sus ojos brillaban con una feroz determinación. Sin dudarlo, Angie placó al atacante, haciéndolos rodar por el suelo en una feroz lucha. Pero impulsada por la adrenalina y el deseo de proteger a los niños, Angie pronto ganó la ventaja. Con el último invasor sometido, Angie se volvió hacia Lucía, atrayéndola a un fuerte abrazo. «Fuiste tan valiente», susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Lucía sonrió débilmente. «Solo hice lo que tú harías.
protegí a mi familia. El sonido de las sirenas anunció la llegada de la policía. En minutos, la cabaña se llenó de oficiales, paramédicos e investigadores. Mientras los criminales eran conducidos esposados, Angie reunió a los niños, revisándolos ansiosamente en busca de lesiones. Los gemelos, milagrosamente, habían dormido durante la mayor parte del enfrentamiento, despertando solo con el sonido de las sirenas. El capitán Gómez se acercó a Angie, su expresión una mezcla de alivio y admiración. «Se acabó, Ángeles. Tenemos todo lo que necesitamos para desmantelar toda la operación. Sus confesiones, combinadas con la evidencia que hemos reunido, es el fin del camino para ellos». Angie asintió, sintiendo una oleada de emoción, alivio, agotamiento, pero sobre todo una sensación de justicia para Antonio y Carmen. Mientras los paramédicos atendían sus heridas menores, Lucía se acurrucó cerca de Angie, agarrando su mano con fuerza. «Mamá», preguntó suavemente. «Sí, cariño. ¿Ya podemos ir a casa?» Angie sonrió, acercando a Lucía. «Sí, mi amor. Podemos ir a casa». Mientras el sol salía en el horizonte, iluminando la caótica escena alrededor de la cabaña, Angie miró a los 3 niños a su lado. Lucía, agotada pero orgullosa, y los gemelos, ajenos al peligro que habían enfrentado. En ese momento, Angie supo que su viaje estaba lejos de terminar. Habría declaraciones que dar, juicios que enfrentar y mucho que explicar a medida que los niños crecieran. Pero una cosa era segura: lo enfrentarían todo juntos, como una familia. El fuego que una vez amenazó con destruirlos, irónicamente, había forjado lazos más fuertes de lo que Angie jamás imaginó posible. Con esa fuerza, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Las semanas posteriores al enfrentamiento en la cabaña fueron un torbellino de declaraciones, exámenes médicos y reuniones interminables. Angie se encontró dividida entre cuidar a los niños y cooperar con las autoridades para asegurar que los responsables del incendio que mató a Antonio y Carmen Fernández fueran debidamente castigados. En una mañana soleada, Angie acompañó a Lucía a una cita con la doctora Elena, una terapeuta infantil especializada en trauma. Lucía, generalmente habladora, estaba inusualmente callada. «Está bien estar nerviosa», dijo Angie suavemente, apretando la mano de Lucía. Lucía asintió, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y determinación. «Lo sé, pero si esto me ayuda a ser más fuerte para poder proteger a Pablo y Hugo, lo haré». El corazón de Angie se encogió ante el peso que Lucía se imponía a sí misma. «Cariño, recuerda que eres una niña increíble, pero no tienes que cargar el mundo sobre tus hombros. Todos estamos aquí para ayudar». La sesión duró 1 hora, y cuando Lucía salió, sus ojos estaban rojos, pero había una pequeña sonrisa en su rostro. «¿Cómo fue?», preguntó Angie suavemente. «Difícil», admitió Lucía, «pero la doctora Elena dijo que soy muy valiente y que está bien llorar y sentir miedo a veces». Angie abrazó a Lucía, sintiendo una oleada de orgullo y amor. «Tiene toda la razón». Al día siguiente, Angie llevó a los gemelos a su revisión mensual. El doctor Martín, que los había estado siguiendo desde el incendio, lucía una sonrisa genuina mientras examinaba a Pablo y Hugo. «Tengo una gran noticia», anunció. «Su función pulmonar ha mejorado significativamente. Están prácticamente al mismo nivel que los bebés que nunca inhalaron humo». Angie sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas de alivio. «Es maravilloso, doctor». «¿Ves eso, Hugo?», susurró Lucía, inclinándose sobre el bebé en los brazos de Angie. «Te estás poniendo muy fuerte». El doctor continuó. «Es un testimonio del cuidado que les has dado, Ángeles. Estos niños tienen suerte de tenerte». Esas palabras, aunque reconfortantes, sacaron a la superficie una preocupación que Angie había estado tratando de reprimir. ¿Qué depararía el futuro para ella y los niños? La tutela temporal no duraría para siempre. Esa misma tarde, Patricia, la trabajadora social, hizo una visita sorpresa. «Ángeles, necesitamos discutir los próximos pasos», dijo Patricia, su tono profesional, pero no exento de compasión. «La audiencia de custodia se acerca».
Angie sintió que se le revolvía el estómago. ¿Ya? Pero los niños todavía se están adaptando. Lucía acaba de empezar la terapia. Patricia asintió comprensivamente. Lo sé, Ángeles, y seré honesta, has hecho un trabajo increíble con estos niños. Pero el tribunal querrá asegurarse de que esta es la mejor situación a largo plazo para ellos. Antes de que Angie pudiera responder, sonó el timbre. Eran el capitán Gómez y varios otros bomberos. Esperamos no interrumpir, dijo Gómez, notando la presencia de Patricia. Pero queríamos discutir algo importante contigo, Ángeles. En los minutos siguientes, Angie observó, conmovida, cómo sus colegas presentaban a Patricia una serie de cartas, declaraciones e incluso una petición firmada por toda la comunidad de bomberos y muchos residentes locales. Todos hemos sido testigos del amor y la dedicación que Ángeles ha demostrado a estos niños, explicó Gómez. Creemos firmemente que el mejor lugar para ellos es aquí, con ella. Patricia examinó los documentos, visiblemente impresionada. Esto ciertamente tendrá un peso significativo en la decisión del juez, admitió. Angie sintió una oleada de gratitud por sus colegas, pero antes de que pudiera agradecerles, otra llamada a la puerta interrumpió. Un hombre de traje se presentó como Guillermo Ruiz, un investigador de seguros. Siento la intromisión, dijo, cortés pero firme. Tengo algunas preguntas sobre el incendio de la casa Fernández. Angie intercambió miradas preocupadas con el capitán Gómez. Con todas las revelaciones sobre la conspiración detrás del incendio, no habían considerado las implicaciones del seguro. Señor Ruiz, comenzó Angie con cautela, dada la naturaleza delicada del caso y la investigación criminal en curso, quizás sea mejor programar una reunión oficial con nuestros abogados presentes. Ruiz asintió, aunque sus ojos revelaron una curiosidad insatisfecha. Entiendo, pero debo advertirle que cualquier irregularidad que se descubra puede afectar significativamente cualquier reclamación de seguro relacionada con el incidente. Después de que Ruiz se fuera, Angie se encontró rodeada de rostros preocupados. La complejidad de la situación parecía crecer por momentos. No te preocupes, la tranquilizó Gómez. Nos encargaremos de eso también. Ahora mismo, concéntrate en la audiencia de custodia. Esa noche, después de acostar a los niños, una tarea particularmente difícil con Lucía todavía alterada por los acontecimientos del día, Angie se permitió un momento de vulnerabilidad. Sentada en el porche, contemplando las estrellas, dejó que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. El sonido de unos pequeños pasos la alertó de la presencia de Lucía. La niña, sin decir palabra, se acurrucó a su lado, ofreciendo un consuelo silencioso. «Está bien, mamá», susurró Lucía después de un momento. «Somos una familia ahora. Nadie puede cambiar eso». Angie abrazó a Lucía, asombrada por la sabiduría y la fuerza de la niña. «Tienes razón, mi amor. Somos una familia y enfrentaremos esto juntos». Mientras el cielo nocturno brillaba sobre ellos, Angie sintió que su determinación se renovaba. Las cicatrices del pasado todavía estaban allí, para todos ellos, pero la curación estaba ocurriendo, día a día, momento a momento. El camino por delante todavía era incierto, con desafíos legales y emocionales que superar. Pero Angie sabía que con el amor de estos niños y el apoyo de su comunidad, podrían superar cualquier obstáculo. La audiencia de custodia se acercaba, y con ella, la oportunidad de hacer oficial lo que sus corazones ya sabían. Eran una familia, forjada en el fuego, pero unida por el amor. El Tribunal de Justicia estaba abarrotado esa mañana. Angie, sentada rígidamente al lado de su abogado, podía sentir el peso de todas las miradas sobre ella. Lucía, Pablo y Hugo estaban en la sala contigua bajo el cuidado de Cristina. Entonces, Angie sintió su ausencia como un dolor físico. El juez Ramírez, un hombre de mediana edad con ojos agudos, dio inicio a la sesión. Señorías, estamos aquí para determinar la custodia permanente de Lucía, Pablo y Hugo Fernández, anunció, su voz resonando. Señorita Sánchez, por favor, acérquese. Angie se puso de pie, con las piernas temblando ligeramente. Respiró hondo,
recordando por qué estaba allí. «Señorita Sánchez», comenzó el juez, «¿puede decirnos por qué cree que es la mejor opción para la custodia de estos niños?» Angie miró al juez directamente a los ojos, su voz firme a pesar de sus nervios. «Señoría, en los últimos meses, estos niños se han convertido en mi vida. Los amo como si fueran míos. Le prometí a Antonio y Carmen Fernández, la noche en que rescaté a estos niños de ese fuego, que cuidaría de ellos, y es una promesa que pretendo mantener por el resto de mi vida». El testimonio de Angie fue seguido por una serie de conmovedoras declaraciones. El capitán Gómez habló de la dedicación de Angie como bombera y como cuidadora. Compañeros bomberos y vecinos describieron cómo Angie había reorganizado toda su vida para satisfacer las necesidades de los niños. El momento más conmovedor llegó cuando llamaron a declarar a Lucía. La niña, pareciendo pequeña pero decidida en el estrado de los testigos, miró directamente al juez. «Señoría», comenzó, su voz temblando ligeramente, «sé que tiene que decidir qué es lo mejor para mí y mis hermanitos. Pero quiero que sepa que Ángeles, ella es nuestra mamá ahora. Nos salvó, no solo del fuego, sino todos los días desde entonces. Nos hace sentir seguros y amados. Por favor, no nos separe de ella». No había un ojo seco en la sala después de las palabras de Lucía. Angie contuvo sus propias lágrimas, su corazón rebosante de amor por la valiente niña. El juez Ramírez pareció profundamente conmovido. Estaba a punto de hablar cuando la puerta de la sala se abrió de repente. Guillermo Ruiz, el investigador de seguros, entró corriendo, seguido por 2 policías. «Disculpe, señoría», dijo sin aliento, «pero tengo información crucial que afecta directamente a este caso». El juez frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. «Señor Ruiz, esta es una audiencia cerrada. ¿Qué podría ser tan importante?» Ruiz se acercó, entregando una carpeta al juez. «Evidencia, señoría, que sugiere que el incendio de la Casa Fernández no fue solo un trágico accidente o un acto criminal de extraños. Nuestras investigaciones indican que fue parte de un elaborado plan de fraude de seguros que involucraba al propio Antonio Fernández». Un murmullo de conmoción se extendió por la sala. Angie sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. «¡Esto es absurdo!», exclamó el capitán Gómez, poniéndose de pie. Antonio era un héroe, no un criminal. El juez levantó la mano para pedir silencio, examinando los documentos. Su expresión se volvió más grave con cada página. «Señorita Sánchez», dijo finalmente el juez, «¿estaba usted al tanto de estas acusaciones?» Angie, todavía aturdida, negó con la cabeza. «No, señoría. Esto no puede ser verdad». Lucía, todavía en el estrado, miró a su alrededor, confundida y asustada. «¿Qué está pasando? ¿Por qué dicen esas cosas malas de mi papá?» El caos estalló en la sala. Las voces se alzaron, las acusaciones volaron, las teorías se formaron en tiempo real. El juez golpeó su mazo repetidamente, tratando de restaurar el orden. «¡Silencio!», tronó finalmente. «Dadas estas nuevas y perturbadoras revelaciones, no tengo más opción que suspender esta audiencia. Debemos investigar a fondo estas afirmaciones antes de tomar cualquier decisión sobre la custodia de los niños Fernández». Angie sintió que su mundo se desmoronaba. Todo por lo que había luchado en los últimos meses parecía escaparse de sus dedos. «¡Ángeles!», la voz de Lucía atravesó la confusión. La niña corrió hacia ella, arrojándose a sus brazos. «No dejes que nos separen. Papá no haría eso. Sé que no lo haría». Angie abrazó a Lucía con fuerza, su propia conmoción momentáneamente olvidada por la necesidad de consolar a la niña. «Shh, está bien, cariño. Descubriremos la verdad, te lo prometo». Mientras la sala se vaciaba, Angie se encontró rodeada de sus compañeros bomberos, todos con expresiones de conmoción e incredulidad. «Esto no tiene sentido», murmuró Manuel. «¿Antonio involucrado en un fraude?». El capitán Gómez parecía haber envejecido 10 años en minutos. «Ángeles», dijo con gravedad, «tenemos que llegar al fondo de esto, por la memoria de Antonio y por el futuro de los niños». Angie asintió.
una feroz determinación reemplazando su conmoción inicial. Tienes razón, capitán. No dejaré que se empañe la memoria de Antonio, ni que estos niños sufran más de lo que ya han sufrido. Esa noche, después de acostar a los niños, una tarea particularmente difícil con Lucía, todavía molesta por las revelaciones, Angie se sentó en la mesa de la cocina, extendiendo todos los documentos e información que tenía. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era arriesgado. Investigar por su cuenta, especialmente con implicaciones legales, podría poner en peligro sus posibilidades de obtener la custodia. Pero Angie no veía otra opción. Se lo debía a Antonio, a Carmen y, sobre todo, a los niños. ¿Qué escondías, Antonio?, murmuró Angie, mirando una vieja foto de su antiguo colega. ¿Pero qué pasó realmente esa noche? Con una fuerte taza de café y una determinación ardiente, Angie se sumergió en los documentos. Sabía que en algún lugar, enterrada entre informes de seguros, declaraciones y pruebas forenses, se encontraba la verdad, y la encontraría, sin importar el costo. Porque ahora, más que nunca, el futuro de su familia dependía de ello. Las verdades incendiarias reveladas ese día podrían haber sacudido sus cimientos, pero Angie estaba decidida a construir algo aún más fuerte de las cenizas. El fuego había moldeado sus vidas una vez, y ahora, de nuevo, tendrían que caminar a través de las llamas para encontrar la redención y la paz que tanto merecían. Los días posteriores a la suspensión de la audiencia fueron un torbellino de actividad frenética para Angie. Durante el día, luchaba por mantener una apariencia de normalidad para los niños, pero las noches se dedicaban a una investigación exhaustiva del pasado de Antonio Fernández. Una de esas noches, mientras buscaba en una caja de viejos documentos que Carmen había guardado, Angie descubrió algo inquietante: varios avisos de atraso y demandas finales de pago. Aparentemente, los Fernández enfrentaban serias dificultades financieras en los meses previos al incendio. ¿Por qué no pediste ayuda, Antonio?, murmuró Angie, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Un sonido suave la hizo levantar la vista. Lucía estaba en la puerta de la cocina, frotándose los ojos somnolientos. «Lucía, cariño, ¿qué haces despierta?», preguntó Angie suavemente. La niña se acercó, sus ojos fijos en los papeles esparcidos por la mesa. «Tuve un sueño sobre mamá y papá». Angie atrajo a Lucía a su regazo, abrazándola. «¿Quieres contarme sobre ello?». Lucía dudó, luego habló en voz baja. Estaban discutiendo. Papá parecía preocupado y mamá estaba llorando. Yo creo que no fue solo un sueño. Creo que sucedió de verdad, justo antes del incendio. El corazón de Angie palpitó con fuerza. ¿Recuerdas sobre qué discutían? Algo sobre dinero. Y papá diciendo que encontraría una manera de arreglarlo todo, respondió Lucía, su voz temblando ligeramente. Angie abrazó a Lucía con más fuerza, su mente acelerada. ¿Era esta la pieza que faltaba del rompecabezas? En los días siguientes, Angie intensificó su investigación. Contactó a antiguos colegas de Antonio, peinó registros bancarios e incluso se arriesgó a una visita discreta al lugar del incendio. Ahora solo un solar vacío, rodeado de cinta policial. Durante esa visita, Angie hizo un descubrimiento intrigante. Escondido entre los escombros, encontró un pendrive parcialmente derretido. Con el corazón acelerado, lo llevó a un especialista en recuperación de datos. Mientras esperaba los resultados, Angie se enfrentó a dos de los antiguos colegas de Antonio, de quienes sospechaba que estaban involucrados de alguna manera. «Estás cavando demasiado hondo, Sánchez», advirtió uno, su tono amenazante. «Algunas verdades es mejor dejarlas enterradas». Angie no se inmutó. Antonio era un buen hombre, merece que se sepa la verdad, sea cual sea. De vuelta en casa, Angie encontró a Pablo, Hugo y Lucía inusualmente callados. La tensión de los últimos días los estaba afectando claramente. «Mamá», dijo Lucía vacilante, «vamos a seguir juntos, ¿verdad? No nos van a separar». El miedo en la voz de Lucía rompió el corazón de Angie. Se arrodilló, encontrando la mirada de la niña. «Te lo prometo, Lucía. Haré todo lo que pueda para mantener unida a nuestra familia.
Sois lo que más me importa. Esa noche, el especialista en recuperación de datos llamó a Angie. «Tienes que ver esto inmediatamente», dijo, su voz urgente. Angie corrió al laboratorio con el corazón palpitante. Lo que encontró en el pendrive recuperado la dejó sin aliento. Había correos electrónicos, grabaciones de audio y documentos detallados que describían una elaborada red de chantaje y corrupción. Antonio no era un perpetrador, sino una víctima. Había descubierto el esquema de fraude de seguros y estaba reuniendo pruebas para exponerlo. Pero los verdaderos criminales lo habían acorralado, amenazando a su familia si no cooperaba. La última entrada era una grabación de audio, fechada el día del incendio. La voz de Antonio, tensa y decidida, llenó la habitación. «Si algo me sucede, que se sepa la verdad. Yo, Antonio Fernández, no soy cómplice de este esquema criminal. Estoy reuniendo pruebas para exponer a los verdaderos culpables. Carmen, Lucía, Pablo, Hugo, os quiero. Espero que algún día podáis entender y perdonarme por poneros en peligro. Haré lo que sea necesario para protegeros». Angie sintió las lágrimas correr por su rostro. Antonio no era un criminal, sino un héroe hasta el final, dispuesto a sacrificarlo todo por hacer lo correcto. Con la prueba en la mano, Angie supo que tenía que actuar rápidamente. Convocó una reunión de emergencia con su abogado y el capitán Gómez. «Esto lo cambia todo», dijo el abogado, examinando las pruebas. «Con esto, no solo podemos limpiar el nombre de Antonio, sino también exponer a los verdaderos criminales». El capitán Gómez, visiblemente emocionado, puso una mano en el hombro de Angie. «Antonio estaría orgulloso de ti, Ángeles. Nunca te rendiste con él ni con los niños». Angie asintió, decidida. «Ahora tenemos que prepararnos para la reanudación de la audiencia. Es hora de que la verdad salga a la luz». En los días previos a la audiencia, Angie trabajó incansablemente con su abogado y las autoridades para organizar todas las pruebas. Sabía que lo que estaba a punto de revelar sacudiría a mucha gente, posiblemente incluso a algunos compañeros bomberos. La víspera de la audiencia, Angie reunió a Lucía, Pablo y Hugo en el salón. Los gemelos, ahora más mayores y conscientes, jugaban en la alfombra mientras Lucía se acurrucaba junto a Angie en el sofá. «Mañana es un día importante», comenzó Angie suavemente. «Le contaremos al juez todo lo que descubrimos sobre vuestro papá». Lucía miró a Angie, sus ojos llenos de esperanza y miedo. «¿Y después de eso, podremos quedarnos juntos para siempre?» Angie atrajo a Lucía a un fuerte abrazo, extendiendo sus brazos para incluir a los gemelos. «Es lo que más quiero en el mundo, mis amores, y os prometo que, pase lo que pase mañana, lucharé con todas mis fuerzas para mantener unida a nuestra familia». Mientras abrazaba a los niños, Angie sintió una mezcla de determinación y aprensión. Mañana, la verdad saldría a la luz, y con ella, la esperanza de un nuevo comienzo para su inesperada familia, forjada en la tragedia, pero fortalecida por el amor y la perseverancia. El camino por delante todavía era incierto, pero Angie estaba lista para enfrentar cualquier desafío, porque ahora sabía, más allá de toda duda, que estaba luchando no solo por la memoria de Antonio y Carmen, sino por el futuro de Lucía, Pablo y Hugo, el futuro de su familia. La sala del tribunal estaba abarrotada en la mañana de la reanudación de la audiencia. La tensión era palpable, mientras todos los ojos se volvían hacia Angie, que entró con una determinación inquebrantable grabada en su rostro. Lucía, Pablo y Hugo se sentaron en la primera fila, junto al capitán Gómez y otros bomberos. El juez Ramírez golpeó el mazo, dando inicio a la sesión. «Señorita Sánchez», comenzó, su tono grave. «Entiendo que tiene nuevas pruebas que presentar. Proceda». Angie se puso de pie, respirando hondo. «Señoría, en los últimos días realicé una investigación exhaustiva sobre los eventos que llevaron a la muerte de Antonio y Carmen Fernández. Lo que descubrí no solo limpia el nombre de Antonio, sino que revela una conspiración mucho mayor». Con eso, Angie comenzó a presentar las pruebas recuperadas del pendrive, correos electrónicos, documentos financieros y finalmente
La grabación de audio de Antonio se reprodujo para el asombrado tribunal. La voz de Antonio sonó clara y decidida. Estoy reuniendo pruebas para exponer a los verdaderos culpables. Haré lo que sea necesario para proteger a mi familia. Un jadeo colectivo de conmoción e incredulidad recorrió la sala. Lucía, al oír la voz de su padre por primera vez desde el incendio, dejó escapar un sollozo ahogado. Angie continuó, su voz firme a pesar de la emoción. Antonio Fernández no era un criminal. Era un héroe que descubrió un masivo esquema de fraude y estaba trabajando en secreto para exponerlo. Fue amenazado, chantajeado, pero nunca cedió a la corrupción. El investigador de seguros, Guillermo Ruiz, que había presentado acusaciones contra Antonio en la audiencia anterior, parecía visiblemente alterado. Angie lo miró directamente. Señor Ruiz, creo que fue engañado por los verdaderos criminales. Las pruebas demuestran que ciertos individuos dentro de su propia compañía estaban involucrados. Ruiz palideció, mirando a su alrededor frenéticamente. Dos hombres en la parte de atrás de la sala intentaron escabullirse silenciosamente, pero fueron rápidamente detenidos por oficiales que Angie había posicionado estratégicamente. El juez Ramírez, visiblemente afectado por las revelaciones, ordenó un receso para que las autoridades pudieran procesar la nueva información y realizar los arrestos necesarios. Cuando se reanudó la sesión, la atmósfera en la sala había cambiado drásticamente. Lo que comenzó como una audiencia de custodia se había convertido en algo mucho más grande. Lucía, con lágrimas en los ojos, pidió permiso para hablar. El juez, conmovido por el coraje de la niña, asintió. Siempre supe que mi papá era un héroe, dijo Lucía, su voz temblando de emoción. Nos enseñó a hacer siempre lo correcto, sin importar lo difícil que fuera. Y eso es lo que hizo, hasta el final. Angie sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor por el coraje de Lucía. Se acercó, poniendo una mano reconfortante en el hombro de la niña. El juez Ramírez se aclaró la garganta, visiblemente conmovido. Señorita Sánchez, su dedicación para descubrir la verdad y limpiar el nombre de Antonio Fernández es verdaderamente admirable. Más que eso, su devoción por estos niños es evidente para todos en esta sala. Angie contuvo el aliento, su corazón palpitando, y considerando todas las pruebas presentadas, tanto sobre el carácter de la señorita Sánchez como sobre las circunstancias extraordinarias que unieron a esta improbable familia. Este tribunal concede a Ángeles Sánchez la custodia permanente de Lucía, Pablo y Hugo Fernández. La sala estalló en aplausos. Angie, apenas pudiendo creerlo, abrazó a Lucía con fuerza, lágrimas de alegría corriendo por su rostro. «Es oficial», le susurró a Lucía. «Somos una familia ahora, para siempre». Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. Las revelaciones en el tribunal desencadenaron una investigación masiva que condujo al arresto de varias personas involucradas en el esquema de fraude. El nombre de Antonio Fernández fue oficialmente limpiado y fue honrado póstumamente por su coraje e integridad. Finalmente, en la víspera de Nochebuena, exactamente un año después de la tragedia que había unido sus vidas, Angie, Lucía, Pablo y Hugo se reunieron en el parque de bomberos para una celebración especial. La estación estaba decorada festivamente, con un gran árbol de Navidad en el centro, adornado con ornamentos hechos a mano por los niños. Bomberos y sus familias se reunieron, creando un ambiente cálido y acogedor. El capitán Gómez pidió silencio, su voz densa por la emoción. Este año nos enseñó mucho sobre la pérdida, el coraje y el verdadero significado de la familia. Hoy no solo celebramos la Navidad, sino que honramos la memoria de Antonio y Carmen Fernández, y celebramos a la nueva familia que surgió de las cenizas de esa tragedia. Lucía se adelantó, sorprendiendo a todos al pedir hablar. Angie asintió, animándola, mientras sostenía a Pablo y Hugo en sus brazos. «Hace un año perdí a mis padres», comenzó Lucía, su pequeña voz firme. «Pensé que lo había perdido todo. Pero entonces Ángeles nos salvó, no solo del fuego, sino todos los días desde entonces». Hizo una pausa, mirando con amor a Angie y sus hermanos.
Aprendí que la familia no es solo quien te dio la vida, sino quien te enseña a vivirla. Ángeles nos enseñó sobre el amor, el coraje y la importancia de luchar por la verdad. No había un ojo seco en la estación después de que Lucía terminara su discurso. Angie se acercó, abrazando a los 3 niños con fuerza. El capitán Gómez levantó una copa. Por Antonio y Carmen, que nos dejaron un legado de valentía. Por Ángeles, Lucía, Pablo y Hugo, que nos demuestran que el amor puede florecer incluso en las circunstancias más improbables. Y por todos nosotros, que formamos esta gran familia de bomberos. Mientras todos brindaban, Angie miró a su alrededor, su corazón rebosante de gratitud. Hace un año había sido solo otra bombera dedicada. Ahora era la madre de 3 niños increíbles, parte de una comunidad amorosa y guardiana de un legado de coraje e integridad. Más tarde esa noche, con los niños durmiendo profundamente después de la celebración, Angie se encontró sola por un momento, mirando por la ventana la nieve que caía suavemente. «Gracias, Antonio y Carmen», susurró a la noche. «Prometo cuidarlos con todo el amor y la dedicación que les habríais dado. Siempre sabrán lo valientes y amorosos que fuisteis». Un pequeño sonido la hizo girar. Lucía estaba en la puerta, frotándose los ojos somnolientos. «¿Todo bien, mamá?», preguntó. Angie sonrió, abriendo los brazos. Lucía corrió a su abrazo. «Todo es perfecto, mi amor», respondió Angie. Juntas, madre e hija, miraron por la ventana, observando los copos de nieve danzar en el cielo nocturno. El futuro se extendía ante ellas, lleno de promesas y posibilidades. De las cenizas de una tragedia, una nueva familia había renacido, forjada en el fuego, templada por las pruebas y unida por un amor que trascendía la sangre. Angie sabía que, sin importar lo que deparara el futuro, lo enfrentarían juntos, como una verdadera familia. Mientras la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con un manto blanco y puro, Angie sintió una profunda paz asentarse en su corazón. Este no era el final de su viaje, sino el comienzo de un nuevo capítulo, uno lleno de amor, esperanza y la promesa de muchas Navidades felices por venir.